hablarte de 4 etapas. 4 etapas del reino de Dios en esta tierra. 4 etapas del reino de Dios en esta tierra, que no es más que los 4 elementos básicos del evangelio del reino. Vamos a hablar de las 4 etapas de la historia del reino de Dios en esta tierra y también a lo mismo 4 elementos básicos del evangelio del reino. Y estas son las 4 etapas, yo te las voy a presentar ahora y después las voy a desglosar en el mensaje. La primera etapa, Dios creó este mundo y lo hizo parte de su reino. Esa es la primera etapa de la historia del reino de Dios en esta tierra. Dios creó este mundo y lo hizo parte de su reino. Etapa número 2. Satanás se apoderó de este mundo e instauró aquí su reino. ¿Cuál es la segunda etapa? Satanás se apoderó de este mundo e instauró aquí su reino. Tercera, Dios llevó a cabo un plan de rescate. Y la cuarta, nuestro mundo será restaurado. Amén. Así que están las 4 etapas. Y esas son las 4 etapas de la historia del reino de Dios en esta tierra. Y a su vez son los 4 elementos del evangelio del reino. El evangelio que debemos predicar tiene que tener esos 4 elementos. Vamos a la primera. Dios creó este mundo y lo hizo parte de su reino. Mira, cuando digo que Dios creó este mundo y lo hizo parte de su reino, estoy hablando que el reino de Dios no consiste solamente de este mundo. Tenemos un vasto universo. Wow, esto es impresionante, esto es impresionante. Estaba leyendo esta mañana un artículo que dice que el estudio de los planetas en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, está en pañales. Y nosotros podemos poner un telescopio nuestro ahí, mirar ahí el firmamento en una noche clara y podemos ver muchas estrellas y planetas. Pero hace unos años ya la NASA retiró ese telescopio. Su nombre es Kepler. Ese telescopio está en el espacio, estaba en el espacio, ya está orbitando, ya se le acabó el combustible y ya la NASA lo dejó. Pero ese telescopio, atención, ese telescopio ha dado un legado de 2.650 exoplanetas. ¿Qué cosa es un exoplaneta? Yo no soy un experto en esto, pero les puedo decir lo que he leído. Un exoplaneta es como nuestra Tierra, que es un planeta que está girando alrededor de una estrella de energía. Y que está a una distancia, como la Tierra está a la distancia del Sol, una distancia capaz de que allí pueda haber vida, haya agua, haya de todo, allí para las condiciones para que haya vida. Este telescopio ha descubierto 2.650 exoplanetas. Y dicen los estudiosos, los expertos, que cada año la cifra de nuevos exoplanetas es exorbitante. Esto no es que está creciendo, es que están descubriendo parte de lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Y estaba leyendo un artículo del escritor adventista Clifford Goldstein, que él dice, es irrisorio pensar que en un vasto planeta tan grande como este, que cada vez se descubren más exoplanetas, el nuestro, el planeta Tierra, sea el único que esté poblado en el universo. El único planeta que es una cosita así. El único poblado. No, Dios tiene un grande reino. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo creó. Amén. ¿Saben algo? Hace muchos años atrás, antes que la NASA lanzara el telescopio Kepler, una señora llamada Elena G. White recibió una visión. ¿Y saben qué escribió ella? El Señor me mostró en visión otros mundos. ¡Wow! Esto era un disparate hablarlo hace 100 años atrás. Cuando el hombre no había llegado ni a la luna. Pero el Creador
el que conoce por nombre cada planeta de este mundo habitado, le dijo, te voy a llevar en visión a otros mundos. Y dice ella que los moradores de aquel lugar, uno de esos mundos que fue, eran de todas las estaturas, dice ella. Eran nobles, majestuosos y hermosos. Dice ella, los santos habitantes de los otros mundos observaban, atención, escucha bien esto, yo traigo unos datos aquí muy interesantes. Los santos habitantes de los otros mundos observaban. Ella está hablando de, cuando está usado el verbo en el pasado, porque está hablando de la experiencia de los antediluvianos. En el tiempo de los antediluvianos, dice ella que los habitantes de los otros mundos observaban con profundo interés los acontecimientos que ocurrían en la tierra. Y yo pregunto, ¿cómo es que ellos observan? ¿Qué disparate ese que ellos puedan estar observando desde un planeta distante lo que está pasando aquí? Mira lo que encontré. Esto lo publicó la Univision. Un estudio de la revista Nature sugiere que la Tierra pudo estar observada desde otros planetas hace 5.000 años. ¡Wow! Ellos están descubriendo que fácilmente nos pueden estar observando. Dice el mismo artículo, se calcula que existen 1.715 sistemas estelares que tienen una perspectiva cercana de la Tierra. Y hay 7 exoplanetas con posibilidad de vida inteligente que han tenido la oportunidad de detectar la Tierra. ¡Wow! No estaba tan loca Ellen White. Dios tuvo a bien revelárselo. Somos privilegiados de tener sus escritos, ¿saben? No los discrimines. Porque en otras denominaciones, en otros lugares, hay cada supuesto profeta pero nosotros tenemos profecía de calidad que tenemos que hacerle caso, amén. Tenemos que hacerle caso. Lee sus libros. Lee sus libros. El que escuche algo malo de ella, lea sus libros, conózcala a ella, conozca sus escritos. ¿Cómo yo voy a permitir que alguien me hable mal de otra persona si yo no he leído nada de esa persona? ¿Está claro? Dios la levantó con una misión especial. Gloria a Dios. Dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Dios creó esta tierra, ya Dios había creado los demás planetas. Ahora Dios quiere agregar un planeta más a su reino. ¿Y saben por qué Dios quiere agregar un planeta más a su reino? Porque Él está lleno de amor. Porque Él se goza en compartir su amor. Y dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho. Dios lo creó todo y lo vio todo. ¿Y saben cómo lo vio? He aquí que era bueno en gran manera. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que en medio del huerto puso el árbol de la vida. Noten, en el medio del huerto Dios puso el árbol de la vida. ¿Y qué propósito tiene el árbol de la vida? Quien come del árbol de la vida vive para siempre. Y usted dirá, bueno, hoy en día la ciencia ha avanzado tanto que la expectativa de vida ha crecido mucho. Hoy en día llegar a 80 años es muy fácil. Hoy en día llegar a 90 años es también un poquito más retante, pero se llega, ¿verdad? Hoy en día tener 95 años, en nuestra congregación tenemos personas ya de más de 90 años. 101, exacto. Wow. Pero ¿saben algo? Es cierto que nos vamos envejeciendo y llega el momento de que por mucha nutrición que tengamos y muchas cosas, ya el organismo se cansa, se agota. Como alguien me decía en estos días, mi padre falleció ya
sin ninguna enfermedad, sin ningún problema. Solo que ya su cuerpo dijo hasta aquí. Ya no podía más. Vejez. Pero ¿sabe qué pasaba con el árbol de la vida? El árbol de la vida tiene la capacidad de hacerte como un booster a tu vida. Y impide que ese proceso se realice y tú mueras a los 100 años, a los 200, a los 500, a los 900 como vivían en aquellos tiempos. Así que Dios, cuando crea este mundo, dijo, no quiero muerte, porque donde yo estoy no hay muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios puso en el medio del huerto un árbol, el árbol de la vida. ¿Saben por qué? Porque la vida que tú y yo podemos tener y la que vamos a tener cuando Cristo venga, que va a ser eterna, no es una vida nuestra, es una vida dependiente de Dios. Siempre dependeremos de Dios. Adán y Eva tenían que llegar al árbol y comer del árbol para poder tener vida eterna. No es porque ya iban a tener vida eterna por default. Tenían que comer del árbol de la vida. Y Dios concibió, Dios creó que no hubiera muerte. Para eso puso el árbol de la vida allí. Y el rey nombró, el gran rey con mayúscula, nombró a Adán gobernador de este planeta Tierra. Y mira, lo vemos aquí. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio. Esta palabra dominio es la misma palabra que se usa aquí en 1 Reyes 4:24 cuando dice que Salomón señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todo los reyes al oeste del Éufrates. Este dominio que Dios le dio a Adán es el dominio de un rey que tiene territorio para gobernar. Dios puso a Adán como virrey, como un gobernador en este planeta Tierra. Pero ustedes saben que Adán fue derrotado por Satanás. Y le entregó el dominio de este planeta a Satanás. Fue derrotado y le entregó el dominio. Así que entramos ahora en la fase número 2, o el segundo elemento del Evangelio del Reino, que es Satanás se apoderó de este mundo. E instauró aquí su reino. Reino con minúscula. La Biblia le llama el reino de las tinieblas. Cuando Adán pecó, el pecado entró. ¿Saben? Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Entró. Y la palabra que se usa ahí es una palabra como la misma que se usa para cuando un virus logra penetrar las células del cuerpo y logra enfermar. El pecado entró en el mundo. De modo que la muerte se extendió a todos. La muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Saben? Esto es una cosa triste, real y también inexplicable. Adán pecó y el pecado entró en el mundo. Entró el pecado en este mundo. Y cuando entró el pecado, entró también la muerte. Así que pecado no es otra cosa que enemistad, rebeldía contra Dios. A partir de ese momento, Adán y Eva, que eran amigos de Dios y se veían todos los días, conversando cara a cara, ahora Adán y Eva se tienen que esconder de Dios. Sienten que Dios está viniendo por el camino y se esconden de Dios. La culpa del pecado, el pecado ahora los ha enemistado, ahora están enemistados con Dios. El pecado se metió en el ADN humano. Y cada persona que nace en este mundo, aunque no haya cometido una sola acción pecaminosa, nace siendo pecador, porque nace infectado con el virus del pecado. El pecado, dice Pablo, que introdujo la muerte. El pecado introdujo la muerte. Y ¿saben? Dijo Dios, cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Saben? Dios no puede permitir que el pecador viva eternamente. El que está enemistado con él no puede vivir eternamente. Y ahora vamos a la tercera etapa de la historia del reino de Dios en esta tierra. Dios llevó a cabo un plan de rescate. Dice aquí Lucas 19:10, y lo está diciendo el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Noten que no dice a los que se habían perdido. No dice que vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo pregunto, ¿qué se había perdido? Se había perdido el reino aquí, incluidos sus moradores. El diablo lo había poseído, lo había secuestrado. El diablo había tomado este mundo. Pero Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar. ¿Cuánto dicen amén? Ahí la palabra apololos, que habla de destruir, arruinar, perecer. Todo se había destruido, todo había perecido, todo estaba hecho una ruina. Pero Jesucristo vino con la misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, para poder salvar este mundo, Jesucristo tenía que lograr dos cosas. Atención, que ya estamos entrando en el tema. Para poder salvar este mundo, Jesucristo tenía que lograr dos cosas. Por lo menos dos cosas. La primera, el usurpador tendría que ser vencido. Sí, porque hay alguien que noqueó. Adán fue noqueado. Y como Adán fue noqueado, ahora tiene que venir alguien a vencerlo a él. Nadie lo había podido vencer. ¿Quién lo va a vencer si ahora todo el mundo tiene el virus del pecado y él domina? Número uno, el usurpador tendría que ser vencido. Y número dos, la justicia de Dios tendría que ser satisfecha. Sí, porque el diablo es vencido, pero ahora ¿qué voy a hacer con todo? ¿Qué se va a hacer con todos los que han pecado? Tienen que pagar. Porque Dios exige que el pecado tiene que tener la paga. Jesús vendría humanizado, como dice Pablo, como el último Adán, y enfrentaría a Satanás para vencerlo como Adán pudo haber vencido. Pues ya ven estos detalles. Jesús vendría humanizado como el último Adán, eso lo dice Pablo, y enfrentaría a Satanás para vencerlo como Adán pudo haberlo vencido. El tentador, él fue tentado, Jesús fue tentado en su esfera, tal como nosotros somos tentados en la nuestra. Pero con la diferencia de que nunca cometió pecado. Amén. Jesús venció al diablo. Lo venció. Lo venció. Imagínense cómo el diablo lo atacó despiadadamente. Uno de los fieros ataques fue ya Jesús. Se fue al desierto a orar y ayunó 40 días. Y el diablo esperó a los 40 días. Noten que el diablo sabe mucho. No lo tentó después que tomó el último almuerzo. Lo tentó a los 40 días cuando ya tenía hambre. Dice Elena White que él estaba tan absorto en su oración que pasaban los días y no tenía hambre, pero como ser humano, había venido como humano, llegó el momento ya a los 40 días que tuvo hambre. Y ahí fue cuando vino el tentador y le dijo, te voy a hacer dudar de Dios. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A ningún ser humano en esta tierra el diablo lo va a tentar con esa tentación. Porque ninguno de nosotros tiene el poder de convertir piedras en pan. Pero Jesús sí. Pero noten que el problema estaba en lo siguiente. Si eres hijo de Dios, si él le hacía caso a Satanás, él realmente estaba ya dudando de quién él era. Y ya ahí Satanás hubiera vencido. Pero se lo está diciendo, ¿en qué momento lo tienta con eso? Cuando tiene un hambre de 40 días que no ha comido. El diablo aprovecha, el diablo lo siguió. Imagínense, el diablo, yo se lo he presentado en otros temas aquí, el diablo odia a Jesús porque Jesús es el rey.
Y cuando Jesús viene aquí, ya no como el personaje que estaba en el cielo, como Dios mismo, ahora viene aquí humanizado, encarnado, sin poder usar sus poderes para él mismo. Ahora el diablo dice, voy a hacer fiesta aquí. Y lo acosó, lo tentó despiadadamente. Pero gloria a Dios, Jesucristo venció. ¿Alguien dice amén? Ya estaba satisfecha lo primero. El diablo tiene que ser vencido. Adán fue vencido. Vino, como dice Pablo, el último, el postrer Adán. Vino Jesús como el último Adán. Vino a enfrentarse a Satanás, el mismo que había vencido a Adán, para ahora él vencerlo y decir, Adán pudo haber vencido como yo vencí a Satanás. Ahora queda lo segundo. ¿Cómo se podría satisfacer la justicia de Dios? ¿Cómo se podría satisfacer la justicia de Dios? ¿Cómo? No olviden esto, Dios no tira toallas. Dios es justo. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, pero muy justo. Y Dios tiene un balance perfecto entre la justicia y la misericordia. Amén. Pero Dios tiene que, se ha infringido la ley, la ley fue infringida, mi ley fue infringida, yo no puedo tolerar eso. Si tolero eso, los demás mundos, ¿qué van a hacer? En la tierra hacen lo que les da la gana y Dios les tira la toalla. ¡No! ¿Pero qué voy a hacer? ¿Voy a permitir que mueran esos seres humanos, que mueran eternamente, que desaparezcan? No. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dios mismo envía la solución. Dios mismo ahora le dice a Jesucristo, ahora tú siendo Dios vas a morir y vas a pagar lo que ellos tendrían que pagar. ¿Alguien dice amén? Dice Juan, lo dice magistralmente, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo en el pago, en la forma de pagar lo que Dios pedía para poder resolver el problema. Si usted analiza la historia de los dioses mitológicos, a los dioses mitológicos hay que calmarlos con sacrificios humanos. Los padres daban a sus hijos, los ofrecían a Moloch, ya mitológico, y los dioses de la antigüedad. Se los daban a los dioses, los ofrecían en los lugares altos. Porque es que en la mentalidad humana no cabe que Dios sea capaz de Él mismo darse. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Él mismo ofreció la solución. Cristo vino, se la jugó aquí a enfrentarse al enemigo. Lo venció. Y Jesucristo mismo dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús dijo, consumado es en la cruz del Calvario, eso significa que ya Dios había hecho todo lo que tenía que hacer legalmente para rescatar nuestro mundo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea a nuestro Señor. Dice, no olviden este texto que ya lo dije, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda. Ahí está la clave. ¿Saben qué significa? Es la palabra perderse. La palabra griega que se usa ahí es la palabra que se usa también cuando se pierde algo, una herencia, por ejemplo. Usted tiene $1,000 y usted cree que tiene mucho dinero ahí y de pronto empieza a gastar por aquí, por allá y de pronto dice, ¿dónde están los $1,000? ¿Dónde están? Se evaporaron, se fueron. ¿Dónde está? Y yo hablo de $1,000, pero hay gente que ha perdido herencias millonarias. ¿Dónde está la herencia? Y se han ganado la lotería. Y de pronto por los periódicos millonarios y a la vuelta de 10 años, ¿dónde está la herencia? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Se fue, se evaporó. No existe. No hay forma de recuperarla. ¿Saben? El ser humano, si Cristo no moría, iba a morir y nunca más volvería a vivir.
se perdería. Pero gloria a Dios que aunque la muerte nos asalte hoy, tú y yo tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y cuando Cristo regrese, nos va a levantar. Por eso todo aquel que cree en Cristo no está perdido, está garantizado para salvación. ¿Alguien dice amén? Y cuarto y última fase y elemento del evangelio del reino. Nuestro mundo será restaurado. Dios ha recuperado su reino en esta tierra, pero Satanás aún estará un poquito más de tiempo aquí. Busca Apocalipsis 12:12, eso lo hemos leído aquí varias veces. El diablo todavía ya ha sido vencido, pero todavía Satanás está aquí haciendo de las suyas y haciendo daño todavía. No significa que todavía Dios no ha recuperado. No, ya Dios comenzó la recuperación de este mundo. ¿Saben quién la comenzó? En ti y en mí. Él te está recuperando a ti. Está haciendo que tú y yo nos parezcamos más a Jesús. ¿Alguien dice amén? Él lo está trabajando. Él está trabajando en nosotros. Nosotros somos testimonio al mundo de cómo Dios recupera este universo, este mundo. Su reino aquí. Amén. Pero sabemos que la recuperación final va a venir aquí. Después me mostró un río limpio. Apocalipsis 22:1. De agua de vida. Resplandeciente como cristal. Que salía del trono de Dios. Wow. Cuando habla de trono estamos hablando del reino de Dios. El headquarter del reino de Dios en el universo. Amén. Y del Cordero, del trono de Dios y del Cordero, hemos hablado de eso ya aquí, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, gloria a Dios, el árbol de la vida, el árbol que fue quitado de este planeta cuando entró el pecado para que el pecador no fuera pecador eterno. Pero ahora, porque Cristo lo ha resuelto todo, porque Dios lo ha resuelto todo, porque el Señor nos ha rescatado, otra vez viene el árbol de la vida. ¿Qué significa esto del árbol de la vida? Vida eterna. Pero vida eterna otra vez dependiente de Dios. Dependeremos de Dios por la eternidad. Dios ha determinado que tú y yo nunca seremos independientes. Siempre dependeremos de Él. Pero ¿saben algo? Ya aprendimos la lección. Ya descubrimos que el lado del mal lo que trae es perdición eterna y muerte, desgracia. Ya sabemos que la verdadera libertad, la verdadera felicidad, el verdadero gozo, la verdadera dicha está en vivir bajo nuestro Rey, nuestro Dios. Dice, está el árbol de la vida que produce 12 frutos. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Gloria a Dios. Dice aquí, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ellas. Gloria a Dios. Dios va a traer esta tierra restaurada, redimida. Va a ser esta tierra el centro del universo. Gloria a Dios. Su trono, su oficina va a estar aquí. Aleluya. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. ¿Y saben algo? Señores, esta es la historia. Esta es la historia del reino de Dios en esta tierra. A su vez, estos son los 4 elementos del evangelio que tú y yo tenemos que predicar. Dijo Cristo Jesús, las buenas nuevas del reino serán proclamadas en todo el mundo. Las buenas nuevas del reino serán proclamadas en todo el mundo para que todas las naciones las oigan. El Señor dice que todo el mundo tiene que conocer esto. Cuando te encuentres con tu amigo en el trabajo que te diga, wow, mi papá acaba de fallecer de COVID. Ya tú tienes un mensaje que darle, tienes que decirle, tú sabes por qué hay COVID. O que venga un amigo y te diga, acabo de perder mi casa. Y tú le digas, tú sabes por qué hay tanta desgracia en este mundo. No siempre fue así. Dios creó este mundo perfecto. Pero vino el usurpador y lo dañó todo.
Pero Dios nos ama tanto que Dios emprendió un plan para salvarnos. Para salvar y buscar lo que se había perdido. Y mira todo lo que Dios ha hecho para rescatarnos. En la cruz del Calvario, cuando Cristo fue entronizado, el diablo fue derrotado. Solo le queda poco tiempo. Y enséñale lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, solo que le queda poco tiempo. Mira, estamos viviendo en ese poco tiempo que le queda al diablo. Cristo viene pronto, ¿saben qué? A terminar la restauración de este mundo. Por lo tanto, yo voy a orar para que Dios haga el milagro. Pero debes saber algo. Dios quiere hacer un milagro más poderoso todavía. Salvarte a ti. Salvarte a ti. Salvarte a ti. Porque Dios no quiere simplemente que tú recuperes tu casa. Dios quiere ahora que tú recuperes la vida eterna. Quiere salvarte. Amén. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. La gente tiene que saber esto. Amén. Dice el Señor, y solo entonces vendrá el fin. Solo entonces vendrá el fin. Cuando la gente sepa esto, dice el Señor, vendrá el fin. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar esto, señores. Hay mucha gente engañada. Hay mucha gente en las iglesias pensando que el Señor lo que da son carros y casas. Y claro que el Señor da carros. El Señor puede dar carros y casas. Yo no digo que no. Amén. El Señor no tiene problema con que tú tengas carros y casas. Pero es que la especialidad de Jesucristo es más que eso. Su especialidad no solamente es darte un carro y una casa. Su especialidad es salvarte de la muerte eterna. Y el mundo cristiano hoy está con unas clases de ideas. El diablo haciendo el contraevangelio. El contraevangelio. Porque Él no quiere que se conozca este evangelio. Por supuesto, dentro del mensaje que predicamos está que el sábado es el día de reposo. Y está todo lo que los adventistas creemos. Pero no se nos puede olvidar que esta es la base. Cómo Dios lo hace todo para rescatarnos. Amén. No podemos hablar de lo otro sin hablar de esto. La gente tiene que entender cómo es que esto está tan malo. ¿Por qué está tan malo? No siempre estuvo malo. Hubo un tiempo que estuvo perfecto. ¿Por qué se echó a perder? ¿Qué hizo Dios para restaurarlo, para rescatarlo? ¿Y cómo Dios lo restaura? ¿Cuántos dicen amén? Dios te bendiga, mi querido hermano. Y seamos a partir de ahora fieles exponentes del Evangelio de Dios. Que Dios pueda contar contigo y conmigo para que la gente que Él trae a nuestro alrededor conozca el Evangelio. Conozca todo lo que Dios está haciendo, ha hecho, está haciendo y hará. Amén. Que Dios lo pueda, que la gente, Dios pueda traerte un vecino, Dios pueda traerte un amigo, un compañero de estudio, en la universidad, en el trabajo, en el supermercado. Dios pueda traerte gente a tu lado allí. Dios está levantando a mucha gente como misioneros. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. No lo olvides, Dios cuenta contigo para que tú transmitas las buenas nuevas de salvación. Tú las transmitas, tú seas un transmisor. La gente conozca el Evangelio a través de ti, dice el Señor. Y solo entonces vendrá el fin. Amén, hermanos.